Buen día a todos, mi nombre es Fernando Adrián Peralta, estoy en el séptimo periodo y vengo a hablarles de manera general respecto a la técnica de análisis de superficies y materiales por espectroscopía de fotoelectrones excitados por rayos X. En el presente índice estarán los contenidos que abordaré de forma general en la presentación de hoy, y estos son los principios de la técnica de espectroscopía de fotoelectrones, el libre camino medio de los electrones en los materiales sólidos, la identificación de los constituyentes de la superficie de los materiales y sus estados químicos, energías de ligaciones de los fotoelectrones, la interacción de los rayos X con la materia y el efecto fotoeléctrico. Para comenzar, la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X es una técnica analítica de superficies para análisis de la composición, tanto cualitativa como cuantitativamente, que además permite determinar el estado químico de los elementos en la superficie de un material y es adecuada para el estudio de superficies e interfaces. Este hecho lo convierte en una técnica muy útil en el estudio de superficies de muchos materiales para su posterior caracterización y clasificación. La técnica de espectroscopía de fotoelectrones rayos X con lámpara de luz ultravioleta permite la caracterización química y eléctrica de materiales en superficie con una profundidad máxima de análisis de hasta 10 nanómetros. Su fundamento físico está basado en el efecto fotoeléctrico que causa la irradiación con rayos X de baja energía sobre la superficie de la muestra, la cual causa la fotoionización de los átomos de la misma, permitiendo la emisión de fotoelectrones a partir de los niveles de energía determinados por la estructura electrónica del material. El registro de las energías cinéticas y el número de estos fotoelectrones que estaban en la parte superior de 0 a 10 nanómetros del material analizado proporciona la información acerca de la distribución y población de los niveles de energía electrónicos, con lo que es posible determinar qué elementos están presentes en la muestra, qué estados químicos son y en qué cantidad están presentes. La espectroscopía XPS permite obtener la siguiente información sobre la muestra que es objeto de estudio, como la composición química, análisis elemental cualitativo y cuantitativo, la estructura y entorno químico del material, que sería el análisis cualitativo y cuantitativo de especies químicas, la imagen, que es la variación lateral de composición, como los elementos y estados de oxidación, y los perfiles de profundidad, que el XPS resuelta un ángulo devastado, como la distribución de composición en perfil de profundidad, estudio de espesores de recubrimiento, de funcionalizaciones y de capas de óxido. Una vez hablado sobre el principio básico de funcionamiento de la técnica de espectroscopía, resulta necesario hablar del libre camino medio de los electrones y cómo actúan en un material sólido. El libre camino medio de los electrones es el proceso físico consecuente que afecta al movimiento de los electrones desde el punto donde estos fueron excitados hasta la superficie donde serán eventualmente expulsados. Este consiste en la probabilidad de sufrir choques inelásticos, es decir, choques que resulten en la pérdida de parte de su energía cinética. Una de las características principales es que la probabilidad de que un electrón sufra una esparción inelástica aumenta con la distancia recorrida, y es así que de manera general se define como el camino libre de medio de los electrones. Aquí vemos un ejemplo de caracterización de un artículo publicado llamado Caracterización química de nanosuperficies, una introducción a la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, XPS. En este artículo se realizó un estudio por espectro general XPS obtenido en la superficie externa de un acero laminado en frío y en estado de recepción, donde además de hierro se detecta la presencia de carbono y oxígeno, independientemente de su composición, en contacto con la atmósfera. Se recubre instantáneamente de una delgada película de grupos carbono-carbono, carbono-hidrógeno, OH y agua, en un espesor inferior a 3 nanómetros. A partir de la intensidad, es decir, la altura de cada pico, se puede conocer el porcentaje atómico de carbono, oxígeno y hierro presente en la superficie del material. Asimismo, a partir de la relación oxígeno-hierro se puede distinguir la existencia
de distintos tipos de óxido de hierro en la superficie del material, como se muestra en la figura de la izquierda en la pantalla. La interacción de los rayos X con la materia se debe a que los electrones energéticos y las vetas negativas tienen carga eléctrica y su masa es la misma que la de los electrones atómicos que se encuentran a su paso. De hecho, son indistinguibles de los electrones del material, así como las partículas alfa van avanzando y perdiendo energía al ionizar y excitar los átomos del material, hasta frenarse totalmente, pero con la diferencia de que sus trayectorias no son líneas rectas y por lo tanto su alcance no está bien definido, como en el caso de las alfas. Una vez ocurre este proceso, puede ocurrir tres tipos de situaciones. La primera es que puede atravesarlo sin interacción alguna. La segunda es que sea dispersado por un electrón de un orbital atómico, con lo que ocurre una pérdida de energía. Y por último es que el fotón interaccione con el electrón de un orbital atómico, con una transferencia total de la energía del fotón hacia el electrón, ocurriendo la emisión del electrón del átomo. Esta interacción con la materia tiene que ver intrínsecamente con el término de efecto fotoeléctrico. Este efecto es el principio básico de la técnica XPS, la cual puede ser explicada a través de diagramas de niveles de energía. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno de origen cuántico que consiste en la emisión de electrones por algún material que es iluminado por radiación electromagnética de frecuencias específicas. Los electrones emitidos por estos materiales se denominan fotoelectrones. El efecto fotoeléctrico fue descubierto en 1886 por el físico alemán Heinrich Hertz. En ese momento Hertz se dio cuenta de que la incidencia de la luz ultravioleta en las placas de metal ayudaba a producir chispas. Pero la explicación teórica del efecto eléctrico, sin embargo, solo fue presentada por el físico alemán Albert Einstein en 1905. Y repitiendo, el efecto fotoeléctrico consiste en la expulsión de electrones de un material expuesto a una determinada frecuencia de radiación electromagnética. Luego, los paquetes de luz llamados fotones transfieren energía a los electrones. Si esta cantidad de energía es mayor que la energía mínima requerida para extraer los electrones, estos serán extraídos de la superficie del material, formando una corriente de fotoelectrones. Cuando un electrón en la muestra absorbe un fotón incidente, gana la energía de este fotón. A la energía que se requiere para arrancar un electrón dado de un átomo se le conoce como energía de enlace. Ya los electrones interiores están más cerca del núcleo y por lo tanto tienen una mayor atracción al mismo. Y luego los electrones solo pueden ser arrancados de los átomos si la energía de los fotones incidentes es mayor de su energía de enlace. Eso es toda la presentación de hoy. Muchas gracias.